Amados oyentes, les invitamos a estudiar con nosotros las enseñanzas de Cristo Jesús sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Cristo nos ayuda a conocer al Espíritu Santo y su obra principal. En los Evangelios encontramos varios pasajes que hablan sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu? Él no es, como lo presentan muchos, un ser misterioso, un ser a quien no pudiéramos conocer, no pudiéramos entender. El Espíritu Santo es, como dice el nombre de él, Espíritu, un ser espiritual. Como Jehová Dios mismo es un espíritu, es un ser espiritual. Dice Juan el capítulo 4, el versículo 24, que Dios es espíritu. Asimismo, el Espíritu Santo es un ser espiritual, tal como el Padre, tal como Cristo son seres espirituales, también lo es el mismo Espíritu. Y Él es un Espíritu Santo, de santidad, y un Espíritu de verdad. Y veremos también otras frases de la Biblia, de las palabras de Cristo mismo, que nos ayudan a comprender la naturaleza de este ser espiritual. ¿Quién es Él? Un ser no solo santo, sino también sumamente inteligente, un ser cuerdo en todo, un ser totalmente disciplinado que nos enseña a hacerlo todo decentemente y con orden, como dice la primera de Corintios, el capítulo 14, el versículo 40. Estas son algunas de las características del Espíritu Santo. Y vamos a conocer a fondo a este ser espiritual que viene obrando la voluntad del Señor desde el principio, que recibió una encomienda sumamente importante que tiene que ver con nuestra salvación. Por lo tanto, debemos entender la obra del Espíritu en la Iglesia. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo a favor de nuestra salvación? ¿Cómo se manifiesta en la Iglesia? ¿Cómo se manifiesta en cada creyente? Estaremos estudiando temas tales como el bautizar en el nombre no solo del Padre y del Hijo, sino también en el nombre del Espíritu Santo. Y estaremos estudiando, por ejemplo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que quiere decir el Señor cuando dice que Él daría el Espíritu a todo aquel que se lo pidiera? Todas estas enseñanzas, inclusive Juan el capítulo 3, los versículos 3 al 8 sobre el bautismo, bautizarse en el Espíritu, etc., estaremos analizándolos con la ayuda del Señor. Y todo con el propósito de llegar al pleno entendimiento de quién es este Espíritu Santo, este ser espiritual, y qué es lo que Él hace a favor de nosotros, nuestra salvación, y cómo se manifiesta en la Iglesia. Así que, de nuevo les invitamos al estudio de pasajes de los Evangelios que tienen que ver con el Espíritu Santo, palabras de Cristo sobre quién es Él, quién es el Espíritu y la obra que iba a llevar a cabo. El primer texto a citarse, a estudiarse a fondo en esta serie, será el de Juan, el capítulo 14. Juan, el capítulo 14, comenzando con el versículo 15 y hasta el 18. Hermano Sánchez, vamos a leer las palabras del versículo 15 y también del 16 del Evangelio según Juan, el capítulo 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Si amamos a Cristo, ¿qué haremos? Debemos guardar sus mandamientos. Guardad mis mandamientos. Guardar los mandamientos del Señor, los mandamientos dados por medio de la obra del Espíritu Santo, es la prueba irrefutable de que de veras amamos a Cristo. Si no guardamos los mandamientos del Señor, si no llegamos a estudiarlos, a entenderlos y a practicarlos en nuestra vida,
entonces no tenemos derecho de decir amo a Cristo. Al decir amamos al Señor, debemos probarlo por medio de nuestras obras, obras hechas de acuerdo con las revelaciones dadas por el mismo Espíritu Santo. ¿Ama usted de verdad, amado oyente, a Cristo? ¿Guarda los mandamientos? ¿Los sabe? ¿Los está llevando a cabo en su vida, viviendo de acuerdo con el criterio moral que el Señor nos ha enseñado, viviendo en santidad? ¿Cómo podemos decir que tenemos al Espíritu Santo si no vivimos en santidad? Él es santo. ¿Y para qué? Para que el Espíritu obre en nosotros, debemos nosotros también buscar y tener la santidad que es de Cristo, que es del Padre, que es del mismo Espíritu Santo. El 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro consolador. ¿Por qué habla, hermano Sánchez, de otro consolador? Que Él iba a enviar al Espíritu Santo, que es el consolador, para que estuviera con ellos, para que les guiara a ellos en toda la verdad, en todo lo que iba a ser revelado. Ellos eran los hombres que iban a estar inspirados por medio del Espíritu Santo a esta palabra que estamos leyendo ahora mismo, que ellos, por medio de ese Espíritu Santo, escribieran lo que Dios quería que escribieran para nosotros. Amén. Otro consolador, porque Cristo era para los apóstoles y discípulos durante su ministerio en la tierra. Él era gran consolador. De hecho, Él se presenta así proféticamente en el Antiguo Testamento, que iba a ser consolador, entre otras muchas cosas. Cristo consolaba por medio de su presencia, a través de su obra, a través de sus palabras. Pero Cristo se iba a ir. Él ya se lo había anunciado a los apóstoles. No, yo me voy. Yo voy a prepararles mansiones. Dice aquí en este mismo capítulo 14, al principio, voy al cielo. Yo me voy, pero no voy a dejarlos aquí en la tierra, no voy a dejarlos aquí solitos. Voy a enviar otro consolador. Y ese sería el Espíritu Santo. Consolador, consolar. Se me viene a la mente el ejemplo de un hombre del Nuevo Testamento que trabajó con los apóstoles. Se llamaba Bernabé. Y se nos dice en el libro de los Hechos que los apóstoles le dieron a ese varón el nombre Bernabé porque él era hijo de consolación. Es decir, se implica que Bernabé era un hombre elocuente en las Escrituras, que tenía el don particular, especial, de poder consolar. Y asimismo hace el consolador, que es el Espíritu Santo. Consuela. Nos consuela a nosotros en medio de nuestras tristezas. Él nos brinda palabras de consolación. ¿Cómo? En aquel tiempo de la iglesia primitiva, cuando el Nuevo Testamento no existía en forma escrita, lo hacía a través de los dones. Hoy día lo hace por medio de la Biblia, que la tenemos aquí delante de nosotros. Estamos leyéndola y a través de esta palabra revelada, el Espíritu Santo nos consuela. Nos consuela trayéndonos esperanza, trayéndonos las promesas sobre la vida eterna. Nos consuela hablándonos del perdón de pecados que podemos tener por medio de la sangre del Señor. De muchas, muchas maneras, el Espíritu Santo nos consuela. Y de esta manera debemos llegar a conocer mejor al Espíritu. El Espíritu que es el consolador. ¿Recibe usted consolación por medio del Espíritu Santo a través de la palabra de Él? Él es el consolador. Y dice además, hermano Sánchez, la última frase del 16, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. El Señor también había prometido estar con los discípulos para siempre, y desde luego Él está con nosotros para siempre. También a través de la palabra, y de otras maneras, además, pero particularmente por medio del mensaje que Él nos ha dado, Cristo está con nosotros para siempre. También el Espíritu Santo, amados, para que esté con vosotros para siempre. ¿Manifestándose de qué manera?
Lo vamos a ver por medio del estudio de los textos de la Biblia sobre la obra del Espíritu. Él está con nosotros aún en esta mañana, aún en todas nuestras obras en el reino. Él está con nosotros y podemos contar con la consolación que Él provee. Dice el versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Eres el Espíritu de qué? Dice aquí de verdad. Dice el Espíritu de verdad. El Consolador, el Espíritu de verdad. No hay frase más importante para comprender quién es el Espíritu que esta, que se repite tantas veces en las palabras de Cristo y aún también en las palabras de los apóstoles sobre el Espíritu. Él es el Espíritu de verdad, porque se identifica de esta manera. Lo vamos a ver claramente a través de estos estudios. Se identifica como el Espíritu de verdad porque por medio de él viene la verdad. Se revela la verdad. La verdad, Cristo comenzó a revelarla. El Espíritu Santo terminó esa obra de revelar toda la verdad a la iglesia primitiva a través de los apóstoles. Por lo tanto, él se conoce como el Espíritu de verdad. No es espíritu de confusión, no es espíritu de engaño, de mentira, no es el espíritu de supersticiones, no es un espíritu de doctrinas erróneas. Él es el Espíritu de verdad. Y la verdad tiene un poder maravilloso para aclarar nuestras mentes, para ayudarnos a razonar de manera lógica sobre la vida, sobre nuestros deberes espirituales, sobre el culto aceptable delante de Dios. La verdad nos libra de la ignorancia, de la confusión, de las supersticiones, de los errores. La verdad es poderosa. Dice Pablo en Romanos el capítulo 1, el versículo 16, dice, yo no me avergüenzo de qué? Del Evangelio. Del Evangelio, porque es Poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Y qué es el Evangelio? Es la verdad. Y esta verdad es el poder de Dios para librarnos a todos nosotros del error, del pecado. Dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad Os hará libre. ¿os hará qué? Libres. Libres. La verdad tiene ese poder. ¿Y la verdad qué es? La verdad es la palabra. Dice Cristo en Juan el capítulo 17, el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es Verdad. verdad, tu palabra es verdad. ¿Y el Espíritu quién es? Él es el Espíritu de verdad, de verdad. Ahora dice también, al cual el mundo no puede recibir. ¿Quién no puede recibir al Espíritu? El mundo. El mundo. ¿Y qué se quiere decir? Los inconversos. Los no creyentes, los incrédulos, no pueden recibir la verdad. Y esto es triste. Hay que preparar el corazón para recibir la verdad. Pues sin ella no podremos salvarnos jamás por medio de Cristo. Pero hay que abrir la mente, abrir el espíritu a la verdad para poder recibirla, para poder recibir al Espíritu Santo. El mundo, los inconversos, los incrédulos, no pueden recibir al Espíritu Santo. Si no nacemos del Espíritu, no podemos entrar en el reino. Por lo tanto, debemos ablandar el corazón para así recibir la verdad y por medio de la verdad al Espíritu Santo en nuestra vida. Al cual el mundo no puede recibir, dice el Señor, porque no le ve, ni le conoce, ni le puede conocer, hasta no cambiar de parecer, hasta no arrepentirse, hasta no ponerse de acuerdo para aprender la voluntad del Señor. El mundo sencillamente no puede conocer a este Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad. Luego añade Cristo, pero vosotros le conocéis, porque mora Con vosotros. y estará, En vosotros. mora con vosotros y estará
en vosotros, como que posiblemente hubiera una contradicción. Desde luego el Señor no se contradice. ¿Qué es lo que se quiere decir por medio de estas palabras? ¿Mora con vosotros? Todavía los apóstoles no habían recibido la plenitud del Espíritu Santo. La iban a recibir en el día de Pentecostés, verdad que estaremos estudiando durante el transcurso de estas conferencias. Cristo, sin embargo, estaba lleno del Espíritu, amados, durante su ministerio. El mismo Señor, hay varios pasajes en los Evangelios que nos dicen que Cristo andaba lleno del Espíritu. Por ejemplo, en Lucas, el capítulo 4, dice que el Señor se fue para Galilea lleno del Espíritu. Y así contaba Cristo también con la consolación y el poder del Espíritu Santo en su vida y para su ministerio. En este sentido, el Espíritu Santo, por medio de Cristo, moraba aún con los discípulos, con los apóstoles, en aquel tiempo del ministerio de Cristo. Y dice también el Señor, estará el Espíritu en vosotros, sí. Al llegar el día de Pentecostés del año 33, el Espíritu Santo se manifestaría en los apóstoles. Ellos entonces estarían llenos del Espíritu Santo y comenzarían en el día de Pentecostés a llevar a cabo la gran obra de predicar el Evangelio con la ayuda siempre del Espíritu Santo. Así que esta es la exposición del versículo 17, la explicación de la última parte que dice, porque mora el Espíritu con vosotros y estará en vosotros. El 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendré a vosotros. Pero Cristo hablaba del Espíritu Santo, sin embargo aquí dice, vendré a vosotros, no voy a dejarles huérfanos, vendré a vosotros. Sin embargo había hablado de enviar al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que se quiere decir? ¿Qué es el significado de las palabras de Cristo, vendré a vosotros? Vendría a través de la obra del Espíritu Santo. Vendría Cristo en el reino. Habla él de venir en el reino. En Mateo capítulo 16, por ejemplo, él dice que antes de la muerte de los apóstoles, él mismo, Cristo mismo, vendría. ¿Cómo? ¿De qué manera? En el reino, es decir, en la iglesia, cuando en el día de Pentecostés del año 33 vino el Señor en el reino, se manifestó de esa manera. En Mateo capítulo 24 podemos apreciar esta enseñanza de que Cristo también vendría para castigar al pueblo judío a través del ejército romano. Vendría él para castigar al pueblo judío. Así es la enseñanza del texto profético en Mateo capítulo 24. Lo que queremos establecer es que cuando se habla de la venida de Cristo, no siempre se trata de la segunda venida de él, al fin del mundo, para ponerle fin a todo y llevarnos todos al juicio. A veces se trata de su manifestación de otras maneras. Se habla en la Biblia de los días del Señor, los días plural del Señor. Y aquí en este texto, en el capítulo 14 de Juan, el versículo 18, uno de los días del Señor sería el día de la manifestación de Cristo a través del Espíritu Santo, comenzando en el día de Pentecostés cuando la iglesia fue establecida. No os dejaré huérfanos. ¡Qué maravilloso! El Señor siempre amándonos, pensando en nosotros, no nos ha dejado huérfanos. Vendré a vosotros. Ha venido, viene, por medio del Espíritu Santo, para manifestarse en nuestras vidas, consolarnos continuamente y traernos la verdad que nos libra de todo error y nos lleva al conocimiento pleno del camino que nos conlleva a la vida eterna. Amados, en este mismo capítulo 14 de Juan, en el versículo 26, más información hay sobre el Espíritu Santo. Hermano Sánchez quiere traernos la lectura. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Interesante el texto, ¿no?
dice el Consolador, de nuevo se identifica el Espíritu Santo como el Consolador, y también se dice, a quien el Padre enviará. ¿Quién enviaría al Espíritu? El Padre, Jehová. El Padre, Jehová, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, a quien el Padre enviará en mi nombre. 3 seres que están llevando a cabo el plan para la salvación de la humanidad. El Padre, quien es, se encuentra por encima de todos. También Cristo, y entonces el Espíritu Santo que vendría en el nombre del Señor. Esto lo vamos a ver más claramente en el capítulo 16 de este mismo Evangelio. Y luego, según el 26, el 14-26 de Juan, ¿qué deber, qué obra principal tendría el Espíritu Santo al venir? Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué iba a hacer el Espíritu? Él iba a enseñarle todo lo que tenían que saber. Eso es lo más importante, ¿no? Enseñar. A veces hoy día hay tremenda confusión sobre la manifestación del Espíritu, la obra de Él. Pues siempre muchos están pensando en las señales, ¿no? Señales y el Espíritu, y cómo se manifiesta el Espíritu, y por medio de lenguas y todo eso. Y ese tema lo vamos a estudiar a fondo. Pero lo más importante, amados, que hace el Espíritu, la encomienda que recibió Él era la de enseñar. ¿Cuántas cosas? Todas. Todas. No unas pocas, no una parte, todas las cosas, dice, y también, y además, ¿qué iba a tener que hacer? Iba a recordar todo lo que Jesucristo le había dicho a ellos. Os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué? Porque el Señor no escribió ningún libro. Interesante, Él sí que empezó a revelar la voluntad del Señor, como dice Hebreos el capítulo 2, el 1 al 4. Cristo comenzó a revelar el Evangelio desde luego. Él vivió bajo el Antiguo Testamento, pero Él mismo, Cristo, comenzó a revelar el nuevo pacto. Y entonces los apóstoles completaron por medio de la obra del Espíritu Santo ese trabajo de revelar todo el nuevo pacto. Cristo no escribió ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Estos evangelios fueron escritos por los que llevan los nombres, los libros. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cristo no escribió ninguna carta, ningún libro. Por lo tanto, el Espíritu iba a recordar a los apóstoles todo lo que yo os he dicho, dice el Señor. Hoy día tenemos lo dicho, lo enseñado por Cristo en el Nuevo Testamento, amados. Así se manifiesta el Espíritu Santo en medio de la iglesia hoy día, por medio de la palabra escrita, que la tenemos toda. Debemos confiar en esa palabra, en la palabra escrita. Y debemos aprender, como exhorta Pablo, a no ir más allá de lo escrito. Así es la enseñanza de Cristo sobre el Espíritu Santo en estos pasajes. Si el Señor lo permite, estaremos analizando Juan, el capítulo 15, el 26 y el 27, y también el capítulo 16, el 7 hasta el 13, la próxima conferencia. Gracias por haber estudiado con nosotros. Dios bendiga a todos. Que sea la paz con todos.